Según la inteligencia artificial, ¿cuáles son los 10 mejores discos de la historia de la música? No se despeguen, comenzamos. Hola adoradores de la música, ¿te gustaría ser parte del grupo VIP de la música de tu vida? Únete al exclusivo grupo de miembros y desbloquea emojis exclusivos, contenido que ni te imaginas y hasta secretos para conquistar el mundo. Bueno, casi. Dale clic a unirte y disfrutemos de la música juntas. Escuchamos más y mejor música. Nos vemos al otro lado en la música de tu vida. Mi nombre es Sergio Cerón de Tatatiu. Bienvenidos una vez más a esto que es la música de tu vida. Y como les dije al principio del programa, el día de hoy la inteligencia artificial hizo una selección de los 10 mejores discos de la historia de la música. Sin embargo, la inteligencia artificial es un invento gringo. Así es que seleccionó los 10 mejores discos de la historia, pero en inglés. Entonces yo voy a meter a modo de bonus track lo que para mí es el mejor disco del rock en español. Así es que vámonos con el bonus track, 5 segundos nada más por cuestiones de derechos de autor. Ya se la saben, si no la adivinaron, espérense al final del programa y allá les digo cuál es. Mientras, vámonos con el primer tema de este playlist de los mejores discos de la historia de la música según la inteligencia artificial. Acabamos de escuchar She's Leaving Home. Es una canción de la banda británica de rock The Beatles, escrita por Paul McCartney con la colaboración de John Lennon e incluida en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que es el octavo álbum de estudio de la banda británica de rock, publicado el 26 de mayo de 1967. Este disco es citado por la crítica como su mejor obra y el disco más importante de todos los tiempos, continuando con la maduración artística de la banda en Revolver de 1966. En este disco se alejan bastante del pop rock convencional de la época e incorporó elementos poco comunes y muy divergentes entre sí y a su música, como música hindú, música psicodélica, music hall e influencias sinfónicas. Se dice que este álbum es una respuesta al aclamado Pet Sounds del grupo de The Beach Boys, publicado en 1966. Durante las sesiones de Sgt. Pepper, la banda logró mejorar la calidad en la producción de su música, mientras que experimentaban con nuevas técnicas de grabación, entre ellas la idea por parte del productor George Martin de incluir una orquesta. La portada del álbum, extensamente aclamada e imitada, fue diseñada por los artistas Peter Blake y Jan Howard a partir de un dibujo de Paul McCartney. El disco pasó 27 semanas en la cima del UK Album Chart en el Reino Unido y alcanzó el primer lugar del Billboard 200 en Estados Unidos, manteniéndose ahí durante 15 semanas. Sin duda un gran disco y el mejor de la banda de The Beatles. Vámonos con el tema número 2 de este playlist de los mejores discos de la historia de la música según la inteligencia artificial, aquí en la música de tu vida. Acabamos de escuchar Human Nature, que es uno de los temas que más me gusta de este discazo de Thriller, del cual ya hice un programa completo hace poco. Thriller es el sexto álbum de estudio del cantante estadounidense Michael Jackson. Fue lanzado el 30 de noviembre de 1982 por Epic Records, producido por Quincy Jones, quien trabajó también en el álbum Off the Wall de 1979. Thriller está compuesto por un balance de varios géneros musicales, entre disco y rock, funk y balada, rhythm and blues y pop. El propio Jackson escribió 4 de las 9 canciones del álbum. Las sesiones de grabación iniciaron en abril de 1982 en los estudios Westlake de Los Ángeles, California, con un presupuesto de producción de $750,000. El disco contó con la colaboración de Paul McCartney, ex miembro de los Beatles, además de varios integrantes de la banda de rock Toto, entre ellos Jeff Porcaro, Steve Porcaro y David Page. También participaron Steve Lukather y el tecladista Greg Phillinganes. 7 de las 9 canciones del álbum fueron lanzados como sencillos, entre ellas Beat It, Billie Jean, Wanna Be Starting Something, PYT, The Girl Is Mine, Human Nature y Thriller. Todas ellas llegaron a los 10 primeros puestos en el Billboard Hot 100, con lo que se estableció un récord del artista, con más canciones en el top 10 de un mismo álbum, con Beat It y Billie Jean alcanzando el número 1. Con 32 millones de copias vendidas a finales de 1983, Thriller se convirtió en el álbum más vendido de la historia. El disco estableció el estatus de Jackson como una de las estrellas del pop por excelencia,
y le permitió superar algunas barreras raciales. Además, con este proyecto, se convirtió en uno de los primeros artistas en utilizar los videos musicales como herramientas de promoción, destacando los videos de Thriller, Billie Jean y Beat It, que se transmitieron de manera continua en la cadena de televisión MTV. Vámonos con el siguiente tema de este playlist de los mejores discos de la historia de la música según la inteligencia artificial, aquí en La Música de tu Vida. Us and Them es una canción y sencillo de Pink Floyd presente en el álbum de The Dark Side of the Moon, que es el octavo álbum de estudio del grupo británico de rock progresivo Pink Floyd. Salió a la venta el 1 de marzo de 1973 en los Estados Unidos y el 23 de marzo del mismo año en el Reino Unido. Se estima que el álbum ha vendido más de 50 millones de copias a nivel mundial. El álbum está construido a partir de las ideas que Pink Floyd había explorado en sus conciertos y anteriores grabaciones, pero carece de las largas pistas instrumentales que caracterizaban a los trabajos posteriores a la marcha en 1968 de su miembro fundador, principal compositor y letrista Syd Barrett. La temática del álbum incluye el conflicto, la avaricia, el envejecimiento, el significado de la vida, el miedo a la muerte y la enfermedad mental. Este último inspirado en parte por el deterioro mental de Barrett. El álbum se desarrolló como parte de una futura gira del grupo musical, estrenándose en directo varios meses antes de que siquiera hubieran comenzado las grabaciones en el estudio. El nuevo material fue refinado a medida que avanzaba la gira y fue grabado en 2 sesiones en 1972 y 1973 en los Abbey Road Studio de Londres. Un gran disco que sin duda hizo historia. Vamos con el siguiente tema de este playlist de los mejores discos de la historia según la inteligencia artificial, aquí en La Música de tu Vida. Freddie Freeloader es una composición de Miles Davis y es la segunda pista de su álbum de 1959, Kind of Blue. La grabación del disco tuvo lugar en el 30th Street Studio de la Columbia Records en la ciudad de Nueva York, en apenas 10 horas repartidas en 2 días, el 2 de marzo y el 22 de abril de 1959. Acompañaron a Miles el legendario saxofonista John Coltrane y el contrabajista Paul Chambers. El equipo se completó con Julian Cannonball Adderley en el saxofón alto, Jimmy Cobb en la batería y Bill Evans en el piano, excepto en el tema Freddie Freeloader, en el que el pianista es Wynton Kelly. Su lanzamiento se produjo el 17 de agosto por el sello discográfico Columbia en formato mono y estéreo. El álbum estuvo basado en formas modales que permitían amplias posibilidades de tránsito por escalas a partir de alguna nota predeterminada en lugar de la secuencia lineal de acordes que desarrollaba el jazz hasta entonces, contrastando con sus primeros materiales caracterizados por un estilo hard bop e improvisaciones. El disco se convirtió en un gran éxito comercial con ventas superiores a los 4 millones de copias en los Estados Unidos, certificado como quíntuple disco de platino por la Recording Industry Association of America, convirtiéndose en el disco más vendido de la carrera de Davis y el más vendido de la historia del jazz. Si no han escuchado este disco, la verdad es que vale mucho la pena. Vayan a buscarlo a los playlists, allá les voy a dejar el tema completito. Mientras tanto, vámonos con el siguiente tema de este playlist de los mejores discos de la historia de la música, según la inteligencia artificial, aquí en La Música de tu Vida. Here Comes the Sun es una canción de la banda británica de rock The Beatles, escrita por George Harrison para el álbum Abbey Road de 1969. Es el 11º álbum de estudio, 12º en Estados Unidos, de la banda británica. Sería lanzado el 26 de septiembre de 1969 en Reino Unido por Apple Records. Las grabaciones de Abbey Road comenzaron en abril de 1969, haciendo de este el último álbum grabado por la banda, ya que Let It Be, lanzado en 1970, había sido grabado con anterioridad. El álbum se caracterizó por la presencia de un middle en el lado B y una larga pieza de 16 minutos que constaba de 8 canciones enlazadas una tras otra sucesivamente. También fue producido y orquestado por George Martin, con Jeff Emery como ingeniero de grabación. El álbum destacó también por contener 2 de las canciones más conocidas del guitarrista George Harrison, Something y Here Comes the Sun, popularizando en esta última el uso del sintetizador en el rock. La portada del álbum se convirtió en una de las más famosas de la historia de la música, en el cual se representaba a los Beatles
cruzando un paso peatonal en el cruce de Groove End Road con la calle de Abbey Road, frente a los estudios donde se grabaron casi todas sus canciones desde 1962. Está considerado como uno de los álbumes más importantes en la historia de la música y el mejor elaborado por los Beatles, aunque la banda apenas funcionaba ya como grupo en esa época. En el 2020 ocupó el puesto número 5 en la lista realizada por la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Es uno de los 6 álbumes certificados como disco diamante de los Beatles, lo que los convierte en los máximos ganadores de este reconocimiento en la historia de la música. Los otros álbumes con discos de diamante son The Beatles 1962-1966, The Beatles 1967-1970, The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y el álbum recopilatorio. En el año 2019 se hizo una remezcla ampliada del álbum y la producción estuvo a cargo del hijo de George Martin, Giles Martin. Pues bueno, vámonos con el siguiente tema de este playlist de los mejores discos de la historia de la música según la inteligencia artificial, aquí en La Música de tu Vida. Smell Like Teen Spirit es una canción de la banda estadounidense de grunge Nirvana. Es la pista de apertura y sencillo principal del segundo álbum de la banda, Nevermind, publicado en septiembre de 1991, producido por Butch Vig. Nevermind fue el primer lanzamiento de la banda con DGC Records. El líder de la agrupación, Kurt Cobain, trató de hacer música fuera de los límites restrictivos de la escena grunge de Seattle, aprovechando la influencia de grupos como Pixies y su uso de la dinámica de canciones ruidosas y calmadas con grandes composiciones y sonidos. Gracias a este álbum, el género grunge se hizo conocido a nivel mundial, recibiendo una gran aceptación y aclamación por críticos especializados de música, quienes también consideran el álbum como uno de los mejores de la historia. Pese a las escasas esperanzas comerciales por parte de la banda y del sello discográfico, Nevermind se convirtió en un sorprendente éxito a finales de 1991, en gran parte debido a su primer sencillo, Smell Like Teen Spirit. En enero de 1992 había desmarcado al álbum de Michael Jackson, Dangerous, del número 1 del Billboard. La RIA certificó el álbum con disco de diamante por 10 millones de copias vendidas. Nevermind fue responsable de dar a conocer el rock alternativo al público masivo, y la crítica lo calificó como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo y fue clasificado en el puesto número 6 de la lista de los 500 mejores álbumes de la historia y el número 1 dentro de la lista de los 100 mejores álbumes de los 90 según la revista Rolling Stones. Pues bueno, vámonos con el siguiente tema de este playlist de los mejores discos de la historia de la música según la inteligencia artificial, aquí en La Música de tu Vida. What's Going On es el 11º álbum de estudio del cantante estadounidense de soul Marvin Gaye, lanzado el 21 de mayo de 1971. Significó el inicio de una nueva tendencia en la música soul, con letras íntimas acerca del abuso de drogas, la destrucción del medio ambiente, la pobreza y la guerra de Vietnam. El álbum fue una sensación inmediata y ha permanecido como un clásico del soul. Constantemente es nombrado en encuestas como una de las grabaciones fundamentales en la historia de la música pop y es considerado uno de los discos más importantes de todos los tiempos. Ocupa el número 1 en la lista de Rolling Stones de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, publicada en 2003. En 1999, una encuesta de críticos publicada por el diario británico Guardian lo nombró como el álbum más grande del siglo XX. El productor fue el propio Marvin Gaye. What's Going On es el álbum concepto que incluye 9 canciones, todas conectadas excepto la primera, como si fuera el punto de vista de un veterano que regresa de la guerra de Vietnam a Estados Unidos, el país por el cual ha estado peleando, y no ve más que injusticia, sufrimiento y odio. Marvin parece haberse inspirado en la experiencia de su hermano, que pasó 3 años en el ejército durante la guerra de Vietnam. Otro gran disco sin duda. Vámonos con el siguiente tema de este playlist de los mejores discos en la historia de la música según la inteligencia artificial, aquí en La Música de tu Vida. Don't Stop es una canción de la banda británica de rock Fleetwood Mac, escrita por la tecladista y vocalista Christine McVie para el álbum Rumors de 1977 y lanzado como su tercer sencillo en el mismo año. Rumors es el 11º álbum de estudio de la banda publicado por Warner Bros. Records.
Su grabación se llevó a cabo en 1976 en varios estudios de los Estados Unidos, cuya producción quedó a cargo de Ken Kailath, Richard Dashut y la propia agrupación. Las sesiones estuvieron marcadas por los conflictos personales entre los músicos y el consumo abusivo de cocaína. Las letras de todas sus canciones tratan sobre relaciones personales, a menudo tumultuosas, en cierto modo un reflejo de lo que pasaba al interior de la banda. Considerada como una producción de soft rock y pop rock, su música presenta una mezcla de instrumentación acústica y eléctrica. Una vez que el disco salió al mercado, recibió reseñas positivas por parte de la prensa especializada, que destacó aspectos como la interacción vocal de sus cantantes, la música y la producción. Las revistas Billboard, Cashbox, Rolling Stones y Record World lo nombraron el álbum del año y sus productores ganaron un premio Grammy por la misma categoría. De igual manera, logró una gran notoriedad comercial en los principales mercados mundiales, porque llegó al número 1 en Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Países Bajos y el Reino Unido. Adicionalmente, en menos de un mes de su publicación, ya había conseguido certificaciones discográficas en varios países. Rumors es uno de los álbumes más vendidos en el mundo, ya que en 2020 se estimó que superaba las 45 millones de copias vendidas. Para promocionarlo, 4 de sus canciones fueron editadas como sencillo: Go Your Own Way, Don't Stop Dreams y You Make Loving Fun. Todas ingresaron entre los 10 más vendidos de la lista Billboard Hot 100, de los cuales Dreams llegó hasta el primer lugar. Por su parte, también ingresaron en los recuentos musicales de varios países europeos, de Australia y Nueva Zelanda. El 24 de febrero de 1977, en Uniondale, Estados Unidos, comenzó su gira de conciertos Rumors Tours, que hasta el 20 de agosto de 1978 les permitió tocar en Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Japón. Considerada como una de las producciones más importantes de la banda, distintos medios especializados lo han puesto en sus listas de los mejores discos de la década de 1970 y de la historia. A su vez, han influenciado a muchos artistas, e incluso en 2011, la serie de televisión Glee basó uno de sus episodios en el disco. Obviamente esto reavivó el interés popular por la banda, pero sobre todo por el disco. Vámonos con el siguiente tema de este playlist de los mejores discos en la historia de la música según la inteligencia artificial, aquí en La Música de tu Vida. Where the Streets Have No Name es una canción de la banda irlandesa de rock U2. Es la primera pista del álbum de 1987 de Joshua Tree y se lanzó como tercer sencillo del mismo en agosto del mismo año. The Joshua Tree es el quinto álbum de estudio grabado por la banda, bajo la producción de Brian Eno y Daniel Lanois. Fue lanzado al mercado por la empresa discográfica Island Records el 9 de marzo de 1987. Considerado uno de los mejores y más exitosos discos de la banda. Incluye temas tan famosos como With or Without You o Where the Streets Have No Name. En 2003 fue colocado en el número 27 en la lista de Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Se convirtió rápidamente en un éxito de ventas mundial, alcanzando actualmente las 28 millones de copias y acompañado de una exitosa gira a nivel mundial. El lugar donde sacaron el nombre y se tomaron parte de las fotos del álbum no fue, como muchos piensan, el Parque Nacional de Joshua Tree. Las fotos del que acabaría siendo el icónico árbol de Joshua de la contraportada fueron tomadas en los alrededores del Parque Nacional del Valle de la Muerte, localizado al este de la Sierra Nevada en California. En concreto, la foto de la portada se tomó en el llamado Zabriskie Point. Podemos encontrar la localización de Joshua Tree, o mejor dicho, lo que queda de él, introduciendo en Google Maps de Joshua Tree YouTube. Otra de las localizaciones que se utilizaron para la sesión de fotos fue Pueblo Fantasma de Bodie, al norte del parque. La grabación del disco comenzó en enero de 1986 en Irlanda. The Joshua Tree recibió elogios de la crítica, encabezó las listas en más de 20 países y se convirtió en el álbum más vendido de la historia británica. Según Rolling Stones, el álbum aumentó la popularidad de la banda de héroes a superestrellas. Produjo los exitosos singles With or Without You, I Still Having Fun What I'm Looking For y Where the Streets Have No Name. Los dos primeros se convirtieron en los únicos singles número 1 del grupo en los Estados Unidos. El álbum ganó los premios Grammy por Mejor Álbum del Año y Mejor Actuación de Rock por Dúo o Grupo Vocal en 1988. El grupo apoyó el éxito del álbum con el Joshua Tree Tour a lo largo de 1987, en el que comenzaron a actuar en estadios por primera vez en su carrera. Con frecuencia incluido entre los mejores álbumes de todos los tiempos, The Joshua Tree es uno de los álbumes más vendidos del mundo con más de 25 millones de copias. U2 celebró el 20º aniversario del disco
con un relanzamiento remasterizado y su 30º aniversario con una gira de conciertos. En 2014 fue seleccionado para su conservación en el Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos, después de haber sido considerado cultural, histórica o estéticamente significativo por la Biblioteca del Congreso. Pues bueno, ya con esto casi terminamos. Vámonos con el último tema de este playlist de los mejores discos de la historia de la música según la inteligencia artificial, aquí en La Música de tu Vida. Pet Sounds es el 11º álbum de estudio de los Beach Boys, lanzado el 16 de mayo de 1966. A diferencia de sus anteriores trabajos en donde tocaban rock and roll y surf, en este predomina el pop barroco, con un contenido lírico más sofisticado, siendo más reflexivo y sentimental. Previamente el líder del proyecto, Brian Wilson, había decidido dejar a un lado los conciertos y las giras para centrarse en el trabajo de estudio durante las grabaciones. Casi todas las composiciones y arreglos musicales fueron hechos por él. De acuerdo con su concepto, el álbum se hizo con elaboradas armonías vocales, efectos de sonido e instrumentos no convencionales, tales como instrumentos árabes, electroteremines, timbres de bicicleta, campanas, botes, botellas y ladridos de perro, sumado a los habituales teclados y guitarras. Wilson se asoció con Tony Asher, un compositor de jingles, para que lo ayudase a escribir las letras del álbum. Todas estas innovaciones contribuyeron a crear un sonido rico y único, inusual para la música de la época. Pet Sounds es considerado por los musicólogos como el álbum conceptual que avanzó en el campo de la producción musical, al introducir armonías y timbres no estándar e incorporar elementos de música pop, jazz, exótica, clásica y vanguardista. A pesar de que no se pudo replicar en vivo, tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la música pop y la música rock en general, inspirando a muchos músicos a que utilizaran diversos instrumentos en sus propias grabaciones musicales. Además, promovió la legitimación cultural de la música popular, fue crucial para el desarrollo del rock progresivo y el art rock, y también ayudaría a que la música psicodélica sea la tendencia principal en los años posteriores. Sumado a ello, ha sido ampliamente considerado como uno de los más influyentes en la historia y clasificado como el mejor álbum de todos los tiempos por diversas publicaciones, como por ejemplo New Musical Express, The Times y Mojo. En 2003 ocupó la segunda posición en la lista realizada por la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Pues bueno, ahora sí ya con este termino, pero nos hace falta el bonus track. 5 segundos más de música, a ver si ahora sí adivina cuál es. Es correcto, acabamos de escuchar El Aparato. Es el tema de apertura de Re, que es el segundo álbum de estudio de la banda mexicana Café Tacuba, lanzado en 1994. Fue grabado en Los Ángeles, California y Cuernavaca, Morelos, bajo la producción del argentino Gustavo Santaolalla. Este disco es considerado su mejor material de estudio. Para este disco, Café Tacuba contó con la participación de otros artistas como Luis Conte y Alejandro Flores. Rubén Albarrán, vocalista del grupo, es acreditado en este disco como Cosme. En este disco, la banda experimenta con diversos géneros musicales, desde la música regional mexicana, como el trío, el guapango, la música norteña y la banda, hasta otros tan diversos como el punk, el funk, el grunge, el mambo, el samba brasileño y el ska jamaiquino. El disco fue aclamado ampliamente por la crítica e incluso comparado por diversos medios norteamericanos con el White Album de The Beatles, debido a su genialidad musical, variedad, calidad y cantidad de temas. Con este disco alcanzaron la consagración internacional y llegaron a vender casi 500,000 de copias de este material. La revista Rolling Stone lo nombró el mejor álbum latinoamericano de la historia del rock. Pues bueno, ahora sí ya con esto me despido, no sin antes recordarles, activen la campanita, compartan, suscríbanse, ayúdenme a hacer de este esfuerzo para recuperar la música viral. Un abrazo de su amigo el Data 2, adiós.